El escenario de la primavera está casi preparado, la luna y las flores del ciruelo. Se oscurece el mar, gritos de gaviotas, apenas blancos. Sí, la primavera ha llegado. Esta mañana una colina sin nombre envuelta por la niebla. Estos extractos de la poesía de Matsuo Basho, del Japón del siglo XVII, nos sirven para ilustrar la experiencia fruitiva y hasta misteriosa que las personas, a lo largo de la historia, han tenido en su diálogo con el mundo que les rodea, en su diversidad cualitativa, ya sea en las aguas, los bosques, los cielos, y en su temporalidad cíclica, a través de la experiencia del día y la noche y de las estaciones. No obstante, este mismo encuentro entre la persona y su mundo, ya inveteradamente, ha mostrado, y de manera simultánea, un aparente divorcio o ruptura. Por un lado, la naturaleza se presenta espontánea, ordenada pero sin reflexión, y por otro, las artes y las técnicas humanas, mediadas, reflexivamente razonadas, y como puente reconciliador, la generación, la creación. Hoy hablaremos de la poiesis, creación que hay en la physis, la naturaleza, y la tecné, técnica entendida también como arte, poniéndolas en común a la luz de las actividades artísticas actuales y del surgimiento y del desarrollo de la ciencia ecológica. En nuestro diálogo estará presente, en primer lugar, Esther Pizarro Juanas, artista visual, investigadora y catedrática de la Universidad Europea de Madrid. Sus diversas obras transitan por topografías, paisajes, procesos ecológicos, cartografías, las cuales son el resultado de un proceso de investigación transversal que incluye el uso de nuevas tecnologías y también, a menudo, la colaboración con especialistas de diversas áreas. Además, tenemos también la suerte de dialogar con Danciso Toro Rivadeneira. Él es biólogo, poeta y doctor en filosofía. Actualmente forma parte del grupo de estudios literarios sobre la mujer en España y Latinoamérica. Sus investigaciones biológico-filosóficas concentran una gran dedicación a la ecología que también queda traducida en la expresión de sus poemas. Resaltamos poemarios como Arribo y Defaunación del Fuego y Litoergia o sobre el ímpetu de los cantos fugaces. Quiero también dar la bienvenida a Aurora, la directora de nuestro podcast, y dar la bienvenida a César, compañero de las tertulias y de grabar pues estos programas de Reos de la Red. Bienvenidos, bienvenidos todos y gracias por estar aquí. Bueno, yo para empezar quería realizar una pregunta que quizás es un poco abrupta para un comienzo. Hemos estado hablando brevemente de la physis, la tecné, la poiesis, así como de vuestras miradas transversales de los asuntos. En consecuencia, quizás también sería interesante saber, desde vuestra particular perspectiva, cómo consideráis que en el arte se resuelven las contraposiciones entre lo natural y lo artificial, o si de hecho estimáis que tiene sentido seguir hablando en estos términos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Aurora. La verdad que es un honor para mí estar compartiendo este rato con vosotros y bueno, tener la posibilidad de dialogar sobre estos temas que son muy candentes, de tremenda actualidad, pero al mismo tiempo también que permiten poner en común a personas, ¿no? Profesionales de diferentes disciplinas. Contestando a tu pregunta, yo diría que bueno, en el ámbito artístico lo natural, lo artificial ha sido una dialéctica que ha estado siempre presente, ¿no? El tema de lo natural, tanto de una manera más estética, más poética, hasta más literal con los propios artistas del Lantar, ¿no? o del propio arte biológico. Sin duda es algo que nos preocupa muchísimo a los artistas. Por otro lado, la artificialidad también a través de diferentes corrientes o artísticas ha sido una cuestión que ha estado también obsesionando a los artistas, sobre todo con el advenimiento de la tecnología, que nos ha permitido hablar de una naturaleza expandida, ¿no? Que tiende puentes, sin duda, ¿no? Para mí un poco la tecnología en el ámbito de
de ya los proyectos que realizamos en este Pizarro Estudio, digamos que la tecnología permite ser ese enlace entre dos nodos que sin duda están siempre presentes en el trabajo de un artista. Yo creo que las cosas no son ni blanco ni negro, ni naturales, ni 100% artificiales, sino que los artistas transitamos en esa línea fronteriza, en esos pliegues deleznianos, ¿no? Donde de alguna manera podemos encontrar oportunidades para hacer visible lo visible, para tocar lo intangible, para descubrir pues, aspectos de nuestra contemporaneidad, del mundo, vamos, de los tiempos tan complejos que nos está tocando vivir y transitar un poco o hacer visible esa escala de grises, ¿no? O esa escala que de alguna manera nos lleva a transitar desde lo natural a lo artificial y viceversa. Estoy muy de acuerdo contigo, Esther. Creo que no se puede, digamos, polarizar esta distinción, por lo menos a lo que concierne a los fines del arte o cualquier otra vía de conocimiento. Sí que se puede y es pertinente hablar en términos distintivos entre naturaleza y ser humano, porque es una distinción que además se acuña en una que le precede, que es la del ser técnico, en la manera en que el ser humano es técnico, y de la naturaleza, que no lo es en ningún modo como el ser humano puede llegar a ser técnico. Sí que hay una radical distinción entre la técnica en cómo el ser humano la posibilita, la ejercita de una manera desbocada, incluso globalizada, acelerada sobre todo, y esa manera sí que genera una radical diferencia. Además es bueno conservar o es necesario conservar esta distinción porque nos hace entender que es a través de esta distinción que el ser humano puede aspirar a darse a entender, dar una definición de sí, entenderse un poco mejor para definir en sus propios términos lo que es, pero también para definir en sus propios términos lo que no es y que en la naturaleza sí se posibilita. La distinción está ahí, me parece que es necesaria conservarla porque si no lo hacemos no estaríamos cometiendo algunos, digamos, unas inadecuaciones con respecto a nuestra relación de la naturaleza. La naturaleza, en ella encontramos procesos y fenómenos que de ninguna manera se instan en nosotros y a su vez hay procesos que nosotros ejecutamos y fenómenos que en la naturaleza no tienen lugar. Por ejemplo, el ruido de una maquinaria es algo meramente humano, no tiene ningún análogo en el ecosistema y esas antropofonías que obedecen a las causas técnicas no tienen nada de análogo en la naturaleza. Entonces sí que vemos ahí un ámbito de distinción clarísimo. El ruido de una motosierra en la Amazonía no tiene nada que ver incluso con un sonido estridente como es el del mono aullador, ¿no? No tiene nada que ver, no tanto por su causa, sino además en sí por ese concepto de ruido. Y bueno, el arte estaría para eso, para salvar esas distancias que existen de por sí, que facilitan a que el ser humano tengamos un lenguaje y lo hace precisamente orientándose al conocimiento. El arte, la filosofía y la ciencia apuntarían a salvar estas distancias. Muchas gracias por las respuestas. Cuando hablamos de la disciplina ecológica, en su adición a la poesía o a la instalación artística, pareciera que lograrse algo insospechado, una concepción de la técnica que no es antropocéntrica. Al respecto, ¿cómo os situáis? ¿Deberíamos pasar tanto por coherencia teórica como social de una concepción antropocéntrica a una biocéntrica? ¿O debemos, por el contrario, renunciar a todo centro o multiplicar los centros desde los que damos sentidos, como ya lo diría Nietzsche? Bueno, Si no sé tú, si queréis que rompamos, podemos romper el orden, ¿eh, sí, Anciso? O sí, sea, sí, sí, podemos, puede ser espontáneo. no puede ser, pero es que justo con Gerardo, con este desplazamiento, pues parece que ha sido un mago, ¿no? De un escrito que he hecho yo en mi última exposición, ¿no? Donde abogaba precisamente por ese desplazamiento, ¿no? Del tradicional pensamiento antropocéntrico hacia un pensamiento mucho más ecosófico o biocéntrico. ¿Por qué un poco esta necesidad, ¿no? Yo creo que precisamente, bueno, pues yo creo que ahora mismo toda la problemática que hay en torno a la ecología, el cambio climático, la sostenibilidad, ha hecho que una serie de pensadores, de científicos, de artistas,
estemos siendo muy conscientes de que o hacemos algo para cambiar este planeta o sin duda todas estas emergencias van a ir todavía a ser más acuciantes en un futuro muy cercano, ¿no? O sea, la irreversibilidad del cambio climático es algo que ya está ahí, que es evidente y que cada uno desde nuestro propio ámbito, ¿no? Personal, ideológico, profesional, pues tendríamos que aportar o debemos de aportar nuestro granito de arena, ¿no? En ese sentido, el arte pues tiene una responsabilidad social de evidenciar pues ciertas desplazamientos de pensamiento, ciertas emergencias, ¿no? En nuestro caso, en el estudio, un poco los proyectos que hemos realizado en los últimos años, pues se han dedicado como a identificar emergencias medioambientales para, a través de las metáforas disruptivas que el arte propone, pues tratar de devolver al espectador una metáfora, un activismo biopoético que de alguna manera pues, permita ver esta problemática desde el prisma que propone la propia instalación artística, ¿no? Y en ese sentido yo creo que realmente y contestando, ¿no?, más a la pregunta directa que nos has lanzado, en mi caso, creo que realmente ya no tiene sentido esa postura antropocéntrica como tal, igual que no tiene ya mucho sentido tampoco el tema de la autoría única, ¿no?, en el arte. Yo lo extrapolo también, ¿no?, con el tema de la autoría. Cada vez vemos más sinergias entre los artistas, a las colaboraciones entre científicos, biólogos, visualizadores de datos, en fin, múltiples disciplinas donde de alguna manera la obra y por lo tanto el pensamiento se genera desde la multiplicidad, ¿no? Desde la multiplicidad de enfoques, desde la multiplicidad del conocimiento. Por ello yo creo que el hablar de un biocentrismo para mí es absolutamente pertinente, igual que hablar de una postura ecosófica, ¿no? Son disciplinas en las que estoy profundizando en los últimos tiempos, de las que estoy aprendiendo muchísimo y que en las últimas instalaciones estoy tratando de obtener una respuesta, ¿no?, a los interrogantes que nos hacemos los artistas y generando, bueno, en concreto en el último proyecto que he realizado para la Diputación de Huesca, tengo una obra que se llama Bioalgae Lab Interespecies, ¿no?, que ahí lo que nos pone en evidencia es un poco pues, todo el concepto de interespecies de Donna Haraway, de cocreación, ¿no? Entonces es una instalación donde trabajo con lo viviente, una instalación que podría estar inscrita en un poco la horquilla expandida del bioarte, ¿no?, porque realmente trabajo con un cultivo vivo de microalgas, ¿no? Y a partir de ahí pues genero un proceso, unos mecanismos de producción donde las microalgas y la biomasa que generan pues dan lugar a unas biopieles, ¿no?, que constituyen esas materialidades, ¿no?, expandidas en la que pues, muchos artistas también estamos investigando. Eso es solo un ejemplo, ¿no? Yo creo que hay muchos artistas que están trabajando en esta línea, en donde arte, ciencia, tecnología se sitúa para generar unas soluciones, unas respuestas absolutamente innovadoras, unas respuestas donde ya son multiautorales, donde ya no hay el concepto del artista como creador único y donde desde luego se produce transferencia de conocimiento e investigación, que para mí quizá eso es lo más interesante de un proyecto.
proyecto, ¿no? El reto o el desafío que supone colaborar con otras disciplinas y por lo tanto aprender de ellas, ¿no? Y de alguna manera es algo donde el artista puede actuar como catalizador, pues al final para tratar, yo siempre digo que el artista de alguna manera es como un traductor de lenguajes, ¿no? Porque aprendemos lenguas que no son las nuestras y bueno, tratamos de traducirlas a través del arte, ¿no? Y creo que eso, pues, sin duda genera aproximaciones, repito, absolutamente innovadoras y muy interesantes. Esther, muchísimas gracias por tu aportación. Me parece muy interesante todo lo que has ido señalando, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros en el trabajo que vamos haciendo filosófico, de filosofía fundamental, de reología, también descubrimos que en este horizonte en el cual estamos, el horizonte de la factualidad, el horizonte del pensamiento, que es el horizonte de la complejidad, vemos que la realidad, pues, es siempre más, ¿no? Da más de sí. Y al tratar de ver su estructura metafísica, vemos que, claro, que esas explicaciones anteriores de una visión sustancial, pues no dan cuenta o no dan la explicación de ese dinamismo propio o ese dar de sí de la realidad. Y entonces eso hace que veamos cómo cada cosa está de alguna manera en función de las demás, es respectiva, ese concepto de respectividad que lo tomamos en cierta forma del legado de la filosofía de Zubiri, es muy importante y es un poco lo que está de fondo en esta postura que tú nos has mostrado y que expresas de alguna manera con tu arte y que enriqueces con esa expresión, ¿no? Me parece muy interesante y me parece que va en la línea, pues, de las investigaciones y de lo que sabemos de la realidad al día de hoy, ¿no? Quisiera Sí, decirle a Danciso si quiere aportar algo a esta respuesta, por favor. y bueno, a mí también es que me quedaría la duda hasta de seguir indagando en ese paralelismo que ha trazado Esther entre el abandono del antropocentrismo y el concepto de autoría individual, porque la verdad que creo Totalmente, súper que interesante, sí, sí. sí. Bueno, y muchas más cuestiones, pero también sería muy interesante ver lo que tiene que decir ahora Dancito. Yo estoy básicamente de acuerdo con Esther, así que si nos puede ahondar en esa otra parte de la inquietud, yo estaría feliz también de escucharle. Bueno, pues retomo un poquito la palabra, pero a mí me gustaría también, Dancido, que nos dieras tú un poco como tu visión. Me interesa mucho también cómo desde tu perspectiva, ¿no? Entiendes ese desplazamiento del antropocentrismo hasta el biocentrismo, ¿no? De alguna manera. Pero un poco retomando la pelota, que la tengo en mi tejado, es algo que ahora mismo, según hablaba un poco, ya sabéis que los artistas a veces nos cuesta ordenar las ideas, somos un poco caóticos, ¿no? Pero según hablaba y tal, sí que veía como ese paralelismo, ¿no? Que se puede decir, bueno, pues el antropocentrismo es un pensamiento, ¿no? Que ha liderado pues, la mirada, sobre todo occidental, artística, a todos los niveles, humanística, y eso se ha correspondido, ¿no? A lo largo de toda la historia del arte con ese carácter autoral, ¿no? Del artista, el artista como hacedor único de la obra de arte, como postulador de un pensamiento como tal. Y vemos cómo creo que es consecuencia de los tiempos que nos han tocado vivir, ¿no? Al final, los artistas no dejamos de responder a los interrogantes de nuestro momento, ¿no? Yo creo que el arte surge como necesidad de dar respuestas a cosas que no entendemos, ¿no? Y que buscamos la respuesta. En mi caso, por ejemplo, yo la respuesta siempre trato de salirme de la zona de confort, ¿no? De lo ya conocido y buscar en disciplinas donde creo que necesitamos beber, ¿no? Sin llegar a ser, yo siempre digo que me gustaría nacer muchísimas más veces para poder estudiar, ¿no? Y ser muchas otras cosas, ¿no? Pero al final, pues soy lo que soy. Estoy feliz de ser lo que soy porque de alguna manera es lo que he trazado, ¿no? A lo largo de mi recorrido profesional,
pero sí que me veo un poco, ¿no? ese paralelismo, ¿no? Si trazamos ese desplazamiento, ¿no? Realmente eso se ha correspondido en el ámbito artístico al nacimiento de muchísimos más colectivos. Creo que ahora mismo los colectivos artísticos yo lo veo también desde mi ámbito académico, ¿no? Como docente en la universidad, ¿no? Los alumnos se dan mucho a trabajar, a reforzarse, el trabajo en equipo, ¿no? El reforzarse como colectivos, ¿no? No están ya tan interesados en pues hacer una obra como tal, ¿no? Que sea firmada con nombre y apellidos, sino que se produce, igual que se ha producido, ¿no? Como una disolución de los límites, una disolución de la autoría. Creo que esto Zygmunt Bauman, ¿no? Con la sociedad líquida lo postuló muy bien, ¿no? O sea, realmente ya esas fronteras se vuelven líquidas, se vuelven diluidas, se vuelven difusas, todo está en continuo cambio y en ese continuo cambio y continuo transitar también surgen nuevas oportunidades para el arte y nuevas oportunidades autorales. Sin duda, desde el momento en que un artista se encuentra inmerso en un equipo multidisciplinar, trabajando con filósofos, trabajando con biólogos, trabajando con arquitectos, con sociólogos, con tecnólogos, y se da la oportunidad de la creación desde la fase de ideación de una propuesta, creo que ya ahí se ha producido esa disolución autoral como tal. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que la respuesta creativa se produce desde un entorno de coautoría, desde un entorno transdisciplinar, ¿no? Y en ese sentido, desde un entorno interespecies, ¿no? Si además escuchamos a la naturaleza, escuchamos a la biología, trabajamos, como ya se está trabajando, en propuestas súper interesantes con organismos vivos. Con organismos vivos trabajamos con las capas geológicas de la Tierra, ¿no? Entonces, realmente estos agentes, y esto nos liga mucho al arte procesual de los años 60, 70, ¿no? Donde era mucho más importante el propio proceso que el resultado final de la obra, ¿no? Entonces, vemos muchos ejemplos en el ámbito artístico donde esto es lo que prima. Entonces, ahí está muy claro, ¿no? Ese desplazamiento del antropocentrismo a un biocentrismo o a un multicentrismo, podemos llamarlo de muchas maneras. Seguro que Danciso, perdón, nos lo puede explicar de manera mucho más coherente que yo, pero al mismo tiempo vemos que también ese desplazamiento, ¿no? Esa disolución de la autoría, pues genera proyectos súper interesantes, ¿no? Que tienen mucho que contar y mucho que decir. Si quieres añadir algo, por favor. Estoy muy de acuerdo y es una perspectiva que no me la había planteado y me parece muy interesante. Siempre creo que es necesario desplazarnos de nuestra centralidad, pero como un horizonte o un deseo, porque según lo que yo había dicho antes, pues hay una natural diferenciación entre cómo el ser humano se tecnifica y tecnifica lo demás. Y cuesta creer que ese biocentrismo pueda ser efectivo en todas las esferas. Sí que es un anhelo, es una proyección y es además un desideratum que todos deberíamos apuntar en nuestras rutas de conocimiento, cualquiera que ésta sea, pero cuesta creer que eso sea práctico en todo momento y a toda instancia. Somos, en algún sentido, lo decía el ecólogo Wilson, somos una anormalidad, una anomalía ecológica, ¿no? Y eso obedece precisamente a que tenemos técnica y arte, dominamos el conocimiento y también dominamos la técnica que a su vez nos pone al servicio de ella misma, ¿no? Entonces sí que es importante transferir, ir hacia esos lugares como un horizonte de deseo y también asumir que por motivos que se nos escapan o que se sumergen en la noche de los tiempos evolutivos, incluso los seres humanos nos hemos sobrepuesto con el uso desbocado de la técnica, pero que de ninguna manera eso significa una sentencia, sino también la oportunidad para poder definirnos, ¿no? En base a esa anomalía.
Permitidme un pequeño comentario porque absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, Dancizo, porque realmente al final la técnica versus también tecnología es la que está ofreciendo oportunidades. De hecho, yo en mis propios proyectos utilizo la tecnología, ¿no? Es lo que nos permite expandir, llevar más allá de esa naturaleza de alguna manera expandida hacia el ámbito que queramos llevarlo, ¿no? O sea, es cierto que yo por eso esa dicotomía no es exclusiva, sino que es dialogante, ¿no? Para mí ahí está la clave, ¿no? En buscar ese equilibrio donde realmente la tecnología potencia, igual que hablamos de una realidad aumentada, podemos hablar de una naturaleza expandida, ¿no? Rosalind Krauss ya preconizó en los años 60 con su famoso ensayo La naturaleza en el campo expandido, la escultura en el campo expandido, como realmente al final los nuevos proyectos que se estaban realizando en los años 70 en Estados Unidos, al final se situaban en esa frontera de lo que no son, ¿no? De lo que está en el intersticio entre una parte y otra, ¿no? Entre el paisaje y la arquitectura, entre la escultura y la arquitectura. Yo creo que bien se podría hacer una reinterpretación. De hecho, Neri Osman en su tesis doctoral tiene también un diagrama maravilloso, ¿no? Hablando de eso, del concepto ¿cómo eran? Natural ecology o algo. Eran dos palabras, así que ahora mismo no me vienen a la cabeza, pero también hace como una analogía, ¿no? de ese diagrama, ¿no? Para traerlo al siglo XXI. Por lo tanto, sin duda necesitamos de la técnica. La técnica es lo que nos está permitiendo avanzar, lo que nos está permitiendo también interpretar la naturaleza a un ritmo también vertiginoso y tratar de adecuar e identificar, ¿no? Posibles aspectos que generen acciones y que puedan revertir, pues, sin duda, pues, ciertos daños o muchos daños de los que estamos infringiendo. Es muy relevante muchos de los comentarios que se han vertido en estas respuestas. De alguna manera lo vemos también en el campo del pensamiento, en el campo de la filosofía, ¿no? Es imposible que exista un pensador encerrado frente a la estufa, sentado en su sillón y que él solo haga un sistema, ¿no? Total de la realidad, ¿no? Y se impone la realidad misma a que el trabajo siempre sea colaborativo, a que el trabajo siempre sea en grupos, y es simplemente una necesidad que impone la realidad por la riqueza con la cual se nos presenta, ¿no? Y la misma naturaleza del hombre es técnica, y entonces evidentemente tenemos que echar manos de esas herramientas para afrontar lo que ha dado de sí, pues esa realidad nuestra, ¿no? Y para estar de alguna manera a la altura del tiempo en nuestro mundo. Doy la palabra a Aurora, me parece que quería también hacer alguna pregunta. Gracias, ¿eh? Bueno, si no queríais seguir tirando de ese hilo, que la verdad que da rabia cortarlo, pero bueno, a mí me interesa... Ah, bueno, César, dime. Sí, mira, ya que das la oportunidad, igual es un comentario simplista, no sé cómo decirlo, pero es que se me antojaba pensar en la reflexión de Dancizo como advertencia. O sea, así lo he vivido yo, como diciendo, bueno, ojo, cuidado. Si dejamos de distinguir la técnica de la naturaleza, podemos acabar creyéndonos que hacer un bloque de 10 pisos es lo mismo que hacer un nido, un pájaro, y entonces podríamos estar diciendo, claro, es que ellos hacen sus nidos y yo hago mis bloques de pisos, somos iguales naturales. Y utilizarlo casi como pretexto para la ceguera y seguir haciendo bloques de piso y bloques de piso y bloques de piso y bloques de piso. Entonces, creo, o lo he querido entender así, como una sana advertencia, pero a la vez, o sea, igual que podemos entender el descentramiento en un sentido de descentrar el concepto de la técnica, también hay otro descentramiento que es descentrar la finalidad de la técnica. Y ahí es donde también me gustaría, o he querido rescatar las sugerencias de Esther,
que he entendido como eso, como casi lo voy a decir así, de devolver el favor que se nos ha dado, si se quiere, ¿no? Es decir, quitarme a mí del centro no es pretender decir que el nido es lo mismo que un edificio, sino que cuando yo haga técnica, que cuando yo haga arte, no sea a mi servicio, sino al servicio del oikos, ¿no? Pues es un comentario que quería hacer, y entrelazando las intervenciones de los invitados. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que sí, que confluyen todas estas cosas y me parece que está muy bien visto lo que subrayas y confluyen de alguna manera en lo que en otros ámbitos se habla, pues de que este horizonte exige en el hombre no esa actitud, digamos, de son de la naturaleza, sino más bien de ese cuidado, ¿no? Esa actitud de cuidado. Y me parece que lo refleja, más o menos, aunque no son tus palabras, el comentario que tú has hecho. Sí, sí, sí. Adelante, Aurora, por favor. No, bueno, simplemente también en relación con lo que ha salido, quizás sería interesante saber cómo situáis ante una concepción del arte o de la poesía como expresión de una determinada subjetividad, que no sé si a su vez puede tener que ver con esta idea de autoría individual y antropocentrismo. Es decir, vosotros o Esther, cuando por ejemplo realizas una instalación artística, o Dacizo, cuando estudias la ecología o realizas un poema, ¿consideráis que estas obras están en diálogo con el ecosistema, los holobiontes y la tierra? Y si es así, ¿pudiéramos pensar que en el proceso de creación artístico-poético se estarían alumbrando otras realidades que a su vez alteran propiamente nuestro entorno u holobiocenosis, si es que está bien dicha aquí esta palabra? ¿Cuál sería vuestra opinión? Eh, a ver, estoy muy de acuerdo en que la subjetividad sería un obstáculo en el momento que la oponemos a la objetividad y plantamos la barrera entre el artista y el entorno, entre la experiencia estética y el hecho estético. Entonces, en lo que concierne a la poesía, y esto es aplicable para, insisto, dentro de lo mismo que he venido diciendo, otras vías de conocimiento, la ciencia, en particular la ecología, que digamos es la ciencia más artística que puedo concebir. En lo que concierne a la poesía, intenta, digamos, hilar cuáles son esas conexiones ocultas de una realidad disgregada por el mismo lenguaje. Y al hacerlo, elimina la barrera de la subjetividad y la entiende como que la subjetividad solo puede ser concebida en relación con aquello que contacta, solo a través de lo que nos contacta, solo a través de lo que nos incide, comunica, solo a través de lo que nos determina en el sentido material y temporal de la palabra, podemos nosotros tener una experiencia del entorno. Entonces, la subjetividad empieza a desvirtuarse en tanto que límite y empieza a parecerse a algo que es lo que sucede en el mecanismo en cómo los organismos interactúan con su entorno, eliminando las barreras, teniéndolas nada más como un límite de homeostasis o un límite termodinámico, pero de ninguna manera un límite ontológico, una barrera infranqueable. Entonces, la subjetividad se ecologiza del mismo modo que el organismo y el cuerpo se hace medio ambiente. El medio ambiente está hecho por cuerpos, no existe algo así como el medio ambiente, una entidad en la que circundan los organismos con sus cuerpos, es que está corporeizada ese medio ambiente y asimismo está corporeizada esa subjetividad, tanto en el cuerpo, que es digamos, la ecología de la subjetividad, es el cuerpo, la primera ecología, y luego pues incrementándose en niveles de complejidad todo el entorno. En síntesis, podría decir que la objetividad y la subjetividad implantan una barrera que la poesía intenta derrumbar, encontrando correspondencias secretas entre esas cosas que el lenguaje ha disgregado, y cuando ese lenguaje pierde vitalidad, la poesía acude para entenderlas y darnos cuenta de que no estamos tan separados y que la subjetividad no es algo que nos concierne, ni siquiera eso es propio del ser humano, su subjetividad. Bueno, Dancizo, te voy a hacer la ola, porque de verdad, menuda respuesta. O sea, nos has dado aquí una lección magistral. Yo he estado tomando aquí notas porque es que has sacado como varias
terminologías, ¿no? Ha asumido ahí términos que a mí me han parecido absolutamente poéticos y sugerentes, ¿no? De hecho, la metáfora que has hecho con la homeostasis me ha encantado, ¿no? Realmente es esa idea de límite, esa membrana, ¿no? De realmente esa subjetivización, ¿no? Contestando a Aurora, ¿no? Yo creo que en cualquier creación hay un factor subjetivizante, o sea, es porque por muy objetivos que queramos ser, estamos dando una respuesta desde nuestro interior, ¿no? A una pregunta, a un interrogante, bien sea la manifestación en forma de poesía, en forma de libro, en forma de música, de danza, de instalación artística, de pintura, da igual, ahí ya hay ese filtro subjetivo, ¿no? Yo siempre digo que realmente el arte, o sea, la realidad está ahí para todos, ¿no? Pero lo que el arte hace es mostrarla a través de su mirada, a través de su prisma, ¿no? Realmente la mirada es lo que diferencia una respuesta de otro. Todos tenemos una mirada diferente que hace que focalicemos, ¿no? Que hagamos un zoom hacia algo micro, hacia algo macro, hacia algo que no se ve, que se huele, que es táctil. Creo que ahí es donde está ese componente subjetivizante, ¿no? Pero retomando un poco en esa respuesta que has dado tan absolutamente sugerente, ¿no? Cuando dices que el ambiente, ¿no? que el medio ambiente está corporizado. Me encanta, ¿no? O sea, el poner cuerpo, el darle materialidad, ¿no? a algo intangible. Al final, el arte, ¿qué es lo que hace? El arte lo que genera es metáforas de algo, ¿no? Yo siempre digo que en un proyecto inicialmente nunca sé qué es lo que voy a hacer. Tengo que investigar, tengo que leer. Y leer hasta que de repente encuentro esa metáfora que es lo suficientemente potente como para que empiece a tirar del hilo y pueda construir un relato, ¿no? En el fondo, los artistas también somos constructores de relatos, ¿no? Y es ese concepto de una subjetividad que se ecologiza, ¿no? Ese medio ambiente que se corporiza, ¿no? Es esa idea de siempre sacar, ¿no? Sacar un concepto potente, descontextualizarlo, te lo llevas a otro terreno y generas la metáfora, ¿no? Y desde luego la idea de la homeostasis, ¿no? Como esa membrana permeable que hace que estemos todo el rato pasando de un lado a otro. Creo que no has... Claro, yo como lo visualizo todo, yo según estabas hablando ya me estaba montando una instalación, ¿no? Porque claro, estaba viendo esa membrana, ahora que estoy investigando sobre biomateriales, que es que son membranas, son pieles, ¿no? Digo, ya está, digo, voy a generar una homeostasis, una especie de esponja, ¿no? Con agujeritos que se vayan filtrando, ¿no? Y me parecía súper poético, ¿no? Ese concepto que has dado y bueno, que no lo puedo explicar mejor que como lo has hecho tú. Muy bien. Por equilibrar un poco la cuestión, también a través de la tecné puede transmitirse un modo de entender la realidad, ¿no? Por ejemplo, Esther, en tus obras tomas el propio dato dentro de una sociedad de datos en la cual estamos como material artístico. ¿Esto guarda alguna relación con tu manera de comprender al mundo? Y de alguna manera también podríamos señalar a Danciso y preguntarle si considera que la poesía transmite una visión de la realidad, puede ser incluso una metafísica o una teoría de la realidad. Además, nos hemos enterado que Danciso aboga por el discontinuismo. No sé si te apetecería decir algo acerca de esta cuestión, ¿vale? El orden de las respuestas no tiene por qué ser estricto, ¿eh? Puede comenzar Esther, después Danciso o a la inversa. Adelante. Bueno, si quieres voy rápido porque me ha llamado la atención lo del discontinuismo y a medida que he ido hablando me he dado cuenta de que en efecto estoy planteando que el ser humano es discontinuo o hay una ruptura con la naturaleza por medio de su uso muy particular que hace de la técnica, que es acelerado, globalizado, desmedido y también con pretensiones universales, ¿no? E instantáneas además.
Pero lo de la discontinuidad me parece que lo dices porque hay un tipo de proyecto que intento hacer metafórico de entender a los organismos o al ecosistema, ya no peleándome contra la discontinuidad, porque siempre he creído sinceramente y honestamente que el discurso de lo continuo, de la creación incesante, homogénea, de la duración del tiempo, de la edad, de la vitalidad del tiempo, es el que mejor arroja y mejor define la naturaleza. Pero luego el ser humano no puede fiarse de eso para producir técnica, precisamente, que es lo que nos diferencia. Entonces aboga por lo contrario, ¿no? El átomo, el píxel, el gen, la proteína, todas estas partículas, ¿no?, de realidad, el cuanto de energía. Todas estas partículas de realidad, eso es lo que nos permite entender. Y a través de esa, digamos, y ahora y esto engarza muy bien con el tratamiento que hace Esther del dato, ¿no?, con sus puestas en escena en sus instalaciones artísticas. Y claro, el dato es muy importante, esa disgregación es muy importante porque nos permite, a través de todo lo que hemos fracturado y disgregado, pues también producir un discurso en favor de la continuidad. Para terminar, no es que esté a favor del discontinuismo en el sentido de un debate del tiempo entre los que creen que es continuo y discontinuo, pero sí he visto que artísticamente y poéticamente ofrece una mina para explotar conceptualmente, ¿no?, esta manera de entender la realidad del ser humano. Fíjate, yo ahora cuando hablabas de cómo entiendes, ¿no?, la discontinuidad, claro, has sacado ahí, para mí es una cuestión de escalar, ¿no? De una mirada escalada hacia el mundo, ¿no? Hablas del átomo, del píxel, de la proteína, ¿no? Que nos introduce sin duda en un mundo micro, pero luego hablamos de la ecología, de los ecosistemas, de una escala planetaria. Eso es algo que yo utilizo muchísimo en mi trabajo, ¿no? Yo continuamente expongo al espectador entre la mirada micro y la mirada macro, produciendo esos saltos temporales, espaciotemporales, ¿no?, a través del dato, ¿no?, en muchos de los proyectos. Entonces, sí que es verdad que según hablaba, yo no me había percatado quizá de la importancia de ese concepto de discontinuismo, ¿no? Pero es cierto, yo hablo mucho del Ilván. En Concepción, un Ilván es una puntada que aparece y desaparece. Entonces, con eso va trazando unas líneas cartográficas, ¿no? En definitiva, no deja de ser ese postulado discontinuista, ¿no? Cómo entendemos la realidad a través de lo que vemos y de lo que intuimos, de lo tangible y de lo intangible, ¿no? O sea, sin duda, esa discontinuidad, tanto física como conceptual, a veces matérica, es algo que impregna nuestro alrededor, nuestra manera de entender el mundo. La continuidad es lo evidente, ¿no? Y la discontinuidad, sin duda, es el equilibrio entre lo que está, lo que no vemos, pero lo que intuimos que está ahí, ¿no? Me parece también un concepto muy bonito para profundizar. Y bueno, remitiéndolo también un poco al tema del dato, ¿no?, que nos preguntabais. Yo empiezo a trabajar con datos porque precisamente por esa idea de hacer visible lo invisible, ¿no?, o lo intangible. Hoy en día somos datos. El ser humano es datos. Todo lo que hacemos se transforma en datos, ¿no? Y al mismo tiempo hay datos de cualquier temática, de cualquier tema que queramos hablar se podría traducir al dato. Cuando yo empiezo a ver y me empiezo a encontrar muy interesada sobre la visualización de datos, ¿no?, veo que a nivel de diseño hay interpretaciones maravillosas de los datos, ¿no? Los datos, al final, los datos son códigos muy complejos, donde si tú no eres un especialista, realmente los datos no sabes qué es lo que te quieren decir, ¿no? No transmiten el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que me propongo a través de las instalaciones donde utilizo el dato como material artístico para hablar de temáticas de emergencias medioambientales, que es lo que nos interesa hablar en el estudio? Entonces, realmente el dato... yo no estoy interesada en producir datos. Para eso hay expertos que lo hacen de maravilla
y no solo que lo hacen de maravilla, sino son capaces de trabajar con esa minería de datos, ¿no? Y canalizarla en webs de acceso abierto, ¿no? Entonces yo investigo en estas webs y lo que trato es de traducir, de decodificar el dato para volver a recodificarlo en un nuevo relato, que es mi relato, ¿no? Que es el relato en concreto del proyecto en el que esté hablando. Entonces, el reto está en contrastar diferentes fuentes de datos, porque a veces hay discrepancias, ¿no? en el mismo tema, pero sobre todo en filtrar los datos. De nuevo, en poner ese filtro artístico, esa nueva mirada, ¿no? Yo quiero esos datos que están ahí abiertos para todo el mundo, los filtro para contar mi relato, ¿no? Para construir esa nueva realidad, ¿no? Y en el fondo para recodificarlos con un nuevo lenguaje. Ese es el reto o es el ejercicio metodológico que de alguna manera pues las instalaciones artísticas como Mapinacy Fire Data, Space Debris, ¿no? Que trabajan con grandes cantidades, con una minería de datos, pues es el ejercicio que hemos tratado de hacer, ¿no? Mostrar al espectador que vea estas instalaciones un tema tremendamente complejo a través de datos científicos, por lo tanto la instalación tiene ese rigor científico, pero mostrado con el lenguaje poético que el arte puede generar. Sí, justo quería preguntaros si vosotros mismos admitiríais una cierta afinidad entre esta idea que ha planteado Dancizo de la poesía como modo de reunir lo disgregado de la realidad y esto que acabas de plantear, Esther, sobre tu propia mirada artística reconstruyendo y decodificando esa serie de datos que constituyen nuestra realidad, pero que de algún modo no transmiten el mensaje. Yo creo que sí, que absolutamente, ¿no? O sea, hay un paralelismo muy claro, ¿no? Incluso de esas discontinuidades, ¿no? Realmente es entender el dato como un material, como una materia en sí misma, pero como material, y a través de ese material, ¿qué es lo que hago? Filtrándolo de manera diferente, lo modelo casi como si fuera una escultura intangible y genero una respuesta, genero una poesía, pero en este caso una poesía que es tangible, que es visible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi lenguaje es sin duda un lenguaje escultórico, un lenguaje instalativo, un lenguaje tridimensional. La poesía actuaría, digamos, del mismo modo, sí, reuniendo aquello que el mismo lenguaje, que posibilitando la poesía, le da la tarea de recoger todo aquello que ha disgregado en el pensamiento, en los conceptos, y, y- y haciendo que, digamos, haya una volviendo al tema del cuerpo, ¿no? y a la subjetividad, haciendo que ese cuerpo se expanda a través de ese vehículo que es la metáfora, ¿no? Que esa subjetividad, que ese conocimiento y entendimiento del mundo a través de ese animal que es etimológicamente el alma que respira, que ese alma que respira sea capaz de, en su contacto con ese aire y con ese medio, poner en relación no solamente biológica, sino también simbólicamente. Y es así que el poeta, el artista, el filósofo y el científico, con sus conceptos y teorías, lleva al ámbito de lo semántico aquello que los organismos, cualquiera seamos, lo hace en el ámbito de lo ecológico, que es abrir sus fronteras, el cuerpo, interactuar, construir el medio, diseñar las propias presiones de selección adaptativa, entregar en herencia a los demás organismos no solamente genes, ni solamente información particular, sino entregar, digamos, disposiciones temporales, entregar historias de vida, entregar modos ecológicos de interacción. Este sería, digamos, el rol que podría, en el mejor de los casos, deseablemente ejercer la poesía. Y no toda poesía, sino que aquella que apunte a esos fines. Habrá otra que apunte a otros fines y desde luego no tenemos nada que decir. No es la pretensión aquí hegemonizar el discurso de lo que es y no es poético, sino que hay una poesía que es sensible a este tipo de relaciones, que ha ecologizado su margen de acción, por decirlo así, y atenderá a ello en función de este principio. Pues muchísimas gracias por estas intervenciones muy interesantes.
de alguna manera, en relación con esto que veníamos hablando, ¿vale? Podríamos preguntarle a Esther si en este proceso artístico que ella aborda cuestiones que representan una enorme urgencia ecológica, por ejemplo, en esas instalaciones que tú nombraste, es el Mapping Active Fire Data o también el Spy Debris o constelaciones de desechos, ¿no? En las que haces verdaderamente visibles realidades muy patentes, pero que suelen estar ocultas a nuestros ojos, ¿no? Aquí estamos hablando de cuestiones como los incendios forestales o el caso de la basura espacial, ¿vale? ¿Qué particularidades te encuentras tú como artista, aunque ya ha salido de alguna manera en tus intervenciones, a diferencia del científico a la hora de plasmar estos procesos de desastre ecológico? Y podríamos dirigirle a Danciso, ¿vale? Quizás por seguir indagando en estas urgencias ecológicas, puede ser interesante un concepto que tú utilizas, que es el concepto de los nichos temporales, incluso esa parte de tu tesis donde, citándote, ¿no? Dices la deforestación y la defaunación producidas por la destrucción antrópica del ecosistema son concomitantes de un proceso de destemporalización ecológica. No sé si te interesaría profundizar un poco en ello. Y desde tus investigaciones en biología y filosofía de la ecología, has llegado a la conclusión de que estos fenómenos alteran incluso la propia temporalidad. Sería interesante pues escuchar tu respuesta. Muchas gracias a los dos. Si quieres, Esther, comienza tú porque te dirigí primero a ti la pregunta y luego le damos el turno de palabra a Danciso. Gracias. Gracias, Gerardo. Recojo entonces el testigo. Bueno, yo creo que respondiendo a la pregunta, en concreto estos dos proyectos, ¿cómo funcionamos en el estudio? En el estudio un poco tratamos de estar atentos a qué sucede, qué está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? O sea, hay temas que son macrotemas, ¿no? Son macrotemas, porque claro, hablar de la contaminación espacial o hablar de los incendios forestales, ¿cómo abordas, ¿no? ¿Cómo abordas algo que tiene esa magnitud, ¿no? Ahí, fíjate, ha habido un reto luego en la concepción, ¿no? Porque ya digo que metodológicamente siempre arrancamos con investigaciones, ¿no? Para tratar de entender la problemática. Primero, identificar, ¿no? Identificar pues estas emergencias medioambientales que realmente puedan funcionar como un proyecto artístico potente. Primero porque a lo mejor no sea innovador, porque no se haya trabajado mucho desde una perspectiva artística, ¿no? Y segundo también porque sea un tema que nos interese aprender sobre ello, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos centrado el tema, el reto está también en cómo haces la puesta en escena, ¿no? Y con eso también respondo un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia una instalación artística de, a lo mejor, pues un postulado científico o una instalación que esté desarrollada por científicos, ¿no? Yo creo que es la poética, ¿no? Que es la poética y sobre todo es el generar un espacio inmersivo y fenomenológico para el espectador, ¿no? Que el espectador de alguna manera se sienta partícipe de la obra. Y eso se consigue con la interactividad, ¿no? Y eso nos lo da la tecnología. Volvemos un poco al TECNE, ¿no? Que hablábamos anteriormente, ¿no? Nosotros en las instalaciones utilizamos sensores de movimiento, sensores de audio, ¿no? Que hacen que la propia obra reaccione a la presencia del espectador. De tal manera que eso, cuando tú además en una instalación estás jugando casi con todos los sentidos, jugamos con la vista, con el oído, con el tacto, con el olfato en ocasiones, ¿no? Con el gusto es más problemático, ¿no? Todavía el gusto no lo hemos implementado demasiado, pero bueno, ya con esos sentidos estamos generando sin duda un espacio muy activado, ¿no? Que ese es el foco, ¿no? Para que realmente el espectador cuando visite nuestras instalaciones
tenga una sensación de inmersividad, como de que está en otro mundo, como que se vuelve parte de la obra. Al interactuar, cuando el espectador le das la oportunidad de interactuar con la obra, se involucra mucho más. No necesitamos un espectador que conozca al 100% qué es los registros, ¿no? Yo creo que las instalaciones están concebidas, o nuestras instalaciones al menos, están concebidas de tal manera que tienen múltiples estratos. Y tú, en función de cómo te va interesando la obra, vas profundizando en esos estratos, ¿no? Intentas conocer un poquito más. Y luego también, volviendo un poco a la pregunta inicial que me hacías, creo que lo que nos diferencia también a lo mejor de una respuesta científica es los científicos generan un lenguaje que muchas veces es de todo lo técnico que es, ¿no? Es muy complejo y no se entiende. El público en general no se entiende. ¿Por qué? Pues porque son vocablos que se te escapan, que tienes que estudiarlos, tienes que mirar qué significan, porque abordan temas tremendamente complejos, ¿no? Entonces, el arte trata de aterrizar, ¿no? estos complejos. Yo en cada uno de estos proyectos he leído muchos documentos científicos, documentos que me ha costado entenderlo. En ocasiones también he tratado de hablar con científicos para que me dieran respuestas más terrenales, ¿no? Y que me ayudaran a comprender, para hacer de nuevo esa reinterpretación, ¿no? de la problemática científica. Y sobre todo porque al final, a través de esa poética o de esa traslación, ¿no? de lo que hacemos es mostrar una foto, ¿no? Por ejemplo, Mapping Active Fire Data, ¿no? Que lo comentabais, ¿no? Mapping Fire Data trabaja con imágenes satelitales de la NASA, que hemos hecho mediante un ejercicio de superposición de imágenes el estudio tenía un marco espaciotemporal de una década, y su marco espacial era el planisferio urbano, ¿no? Cuando tú realmente, todo el mundo es consciente de los incendios que asolan su propio país, su propia región, pero cuando tú le muestras al espectador la foto de cómo se está quemando el planeta, el resultado es verdaderamente aterrador, porque es que dicen, es que prácticamente yo entiendo la Tierra como un cuerpo, ¿no? Esa idea que nos decía Danciso, ¿no? de corporizar. Para mí, la Tierra es un cuerpo, y es un cuerpo que continuamente está ardiendo, que está generando cicatrices, que está, claro, al mostrar esa foto a escala planetaria, claro, el espectador toma conciencia de otra manera, ¿no? Lo mismo ocurre con Space Debris, ¿no? Por aludir a dos instalaciones que habéis nombrado. O sea, ¿cómo nos metemos en el espacio exterior, ¿no? Pues Space Debris, de alguna manera, lo que hace es reinterpretar las 4 órbitas del espacio exterior y hacer con un videomapping de la Tierra que está girando de la noche al día, muy lentamente. Lo que hace es que sea el espectador, en su desplazamiento por la propia instalación, el que, haciendo una transposición de escalas, de la escala humana a la escala planetaria, a la escala no planetaria, perdón, a la escala del espacio exterior, que es todavía tiene mayor magnitud. Es a veces, si la pensamos, dices, ¿cómo me imagino el espacio exterior? Recreas esa interpretación y haces que el espectador transite en una discontinuidad de multiescalas para poder entender la problemática, ¿no? También con sensores de movimiento que hacen que se enciende esa plataforma que está a su lado y que te está mostrando los datos de los objetos que están orbitando en una de las 4 órbitas, pero que además han sido lanzados por un país en concreto, ¿no? Entonces te va metiendo en esos pliegues, ¿no? En esos pliegues donde cada cual pues va a profundizar un poco más, ¿no? Pero sobre todo es muy importante generar ese espacio fenomenológico, ese espacio que el espectador, a través del desplazamiento de su cuerpo, pueda llegar a entender la problemática. Estupendo, muchísimas gracias. Inciso. Bien,
eh, mm, muy interesante. Estaba pensando en las estructuras, corrígeme Esther, si las estructuras de Voronov, sí, qué bonitas, De Voronoi, de perdón, que Voronoi, tenía eso es, sí. apagado. Sí, son Sí. esas estructuras, esas teselaciones que están basadas en la geometría de Voronoi de Sí, metric-euclidiana. las he visto y es un ejemplo bellísimo de cómo aplicar estas pautas, ¿no? También a los fenómenos naturales. Respecto a lo que me preguntaste antes de los nichos temporales, la construcción, va a ser un reto decirlo brevemente sin caer yo en mis propias palabras, pero creo que un ejemplo es práctico. Digamos que la vida evoluciona y se ceba sobre sí misma y aumenta las proporciones de los rangos de su acción. Si nos imaginamos esto en el espacio, podemos ver una isla que ha quedado descolonizada, precisamente puede haber un incendio y empiezan a llegar a ella distintos agentes biológicos que a su vez van haciendo que este sustrato posibilite el asentamiento de otras especies además de las pioneras. Ese crecimiento de complejidad que lo medimos en términos físicos también pasa en términos temporales. Podemos imaginar que la vida se originó en un planeta que dependía exclusivamente de los movimientos de rotación y de traslación, además de otros tantos, precesión, nutación y todos los demás, ¿no? Pero que era de alguna manera limitado temporalmente, solo tenía esas determinaciones y en ellas la vida empezó a compasarse, los ciclos biológicos empezaron a depender de los ciclos de la marea y unos determinantes fenológicos, por llamarlos así, geológicos. La fenología estudia este acompasamiento entre ritmos naturales y ritmos biológicos, y esto empezó a generar una mayor complejidad, pero no en términos materiales solamente, ni en términos de especies, sino que a todos estos ritmos naturales se sumaron los ritmos biológicos, nuevos ciclos, nuevas maneras de reproducción, y esto en un contexto de simbiosis ha sido fundamental para que veamos y entendamos a la naturaleza como un crisol no solamente de generación de nuevas especies, como se ve tradicionalmente, sino un crisol de generación de nuevas temporalidades, de nuevos ciclos biológicos. A eso me refería yo con construcción de nichos temporales y va de la mano con la teoría de construcción de nichos, también con la zoosemiótica, porque también hay nichos semánticos que los organismos aprovechan para importar complejidad al medio. Cuando en ese fragmento que citaste apunto a que la deforestación y la defaunación están siendo prácticamente la cara visible de algo que pasa a nivel de la ruptura de los ciclos biológicos. Un ciclo biológico al romperse, al ser extraído por estos procesos tan invasivos, genera una inestabilidad que no puede entenderse llanamente como el papel o el rol ecológico que cumple ese organismo ahí y ha quedado desposeído ese lugar de aquello, que ya es bastante. Además de eso, hay una red de asociaciones simbióticas, de microorganismos, de ciclos biológicos que dependen de ese organismo en cuestión. En consecuencia, el retirar un ciclo biológico, que no es lo mismo que retirar una especie, porque los conceptos apuntan a distintas direcciones, implicaría lo que vemos evidentemente como deforestación, defaunación, y que compromete tanto al tigre de Bengala o al rinoceronte blanco o al delfín del río Yangtze en China, como al más mínimo microorganismo, a la bacteria simbiótica de este, y así en una red de cada vez más devastación. Por eso se destemporaliza antes que defaunarse o desforestarse. Chulísimas respuestas. Adelante, César. Pues ya para ir finalizando e incluso también para realizar una puesta en común, no sé si, aunque sea a modo de hipótesis, consideráis que puede o podría haber un paralelismo entre el desarrollo de las ciencias de la complejidad, que de hecho son bastante afines a las ciencias ecológicas, y las formas contemporáneas de expresión artística, recogiendo también lo que nos ha explicado Esther, por ejemplo, cuando hablaba de ese proceso co-creativo, de catalización o traducción de los elementos con los que se trabaja, de difuminación de los umbrales. Ha estado muy chulo como lo has explicado. Entonces, ¿podría haber eso, un paralelismo entre estos nuevos modos, procesos de creación artística y el desarrollo de las ciencias de la complejidad, tanto en lo que corresponde a su aparataje matemático como en sus conceptos? No sé cómo podría ir, o incluso también con la transdisciplinariedad de todos estos métodos creativos, de investigación, etcétera. No sé si queréis comentar algo al respecto.
César, absolutamente, vamos. O sea, no solo hay un paralelismo, sino que eh, mm, por ejemplo, yo llega a un momento, sabéis que mi trabajo ha sido mucho también tratar de entender el espacio urbano, cómo nos movemos, ¿no? En ese espacio más inmediato, ¿no? que es la urbe. Yo llega a un momento en que ya entiendo que la ciudad, que ya hablar de la ciudad en términos físicos, de límites físicos, ya no es suficiente, sino que hay múltiples estratos que son mucho más intangibles, pero no sé muy bien cómo definirlos. Entonces empiezo a encontrarme en esa batería, ¿no? como digo yo, en esa gasolina que necesitamos los artistas, ¿no? De lectura para poder conceptualizar nuestros trabajos. Empiezo a encontrarme con las ciencias de la complejidad, con todo el trabajo de Erkat Morin, empiezo a leerlo y yo dije, bueno, pero es que claro, esto es lo que yo estaba tratando de explicar sin saber cómo explicarlo, ¿no? Entonces, claro, en mi caso, por ejemplo, el entrar con el concepto de las ciencias de la complejidad, el pensamiento complejo, me ayuda a entender todo lo que es la visualización de datos, la visualización artística de datos, el cómo hemos pasado de un pensamiento jerarquizado, piramidal, a un pensamiento en red. El concepto de los nodos del rizoma, ¿no? Como el rizoma de Deleuze, que nos hablaba en su día, como ese rizoma de Deleuze ya pasa a ese concepto de red, ¿no? De red como pensamiento complejo. Entonces, vamos, en mi caso ha sido absolutamente determinante para la evolución de mi propio lenguaje. Y muchísimos artistas, el hecho, ¿no? de pensadores como Morin, pues ha sido clave, ¿no? para entender la complejidad de la sociedad contemporánea, porque hoy en día estamos inmersos en una sociedad tremendamente compleja, donde la única manera de entenderlo es a través de un poco esos icebergs, ¿no? que nos plantea todas las teorías de la complejidad y las ciencias de la complejidad, que es aplicable para explicar desde la biología, la ecología. En definitiva, para mí las ciencias de la complejidad o el pensamiento complejo es el paraguas que de alguna manera nos permite encontrar respuestas a lo inexplicable de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y nos permite también articularlo con palabras, ¿no? Con palabras, con metáforas, ¿no? Pero en mi caso han sido absolutamente, y me alegro que lo hayáis sacado, por eso os decía al principio que la entrevista la teníais muy bien planteada, porque yo creo que habéis dado un poco en las claves, ¿no? de por lo menos lo que es mi trabajo artístico, ¿no? Entonces, la respuesta es rotundamente sí. Estoy muy de acuerdo con Esther también. Las ciencias de la complejidad son, digamos, ciencias que atienden a fenómenos que por algún motivo se quedaron rezagados, bueno, por el motivo de que su análisis implicaba asumir demasiadas cosas y en un estado inmaduro, digamos, del avance de la ciencia, fue más fácil ver a lo simplificado, a los modelos físicos, pero y en el paso también physis empezó a ser la palabra con la cual se bautizó a la física, y la física ahora parece que es una ciencia que habla de asuntos fundamentales, muy, muy complejos, y en realidad la ecología no le queda rezagada. Desde luego hay niveles de organización, cada ciencia podría definirse o jerarquizarse según ese nivel de organización al que atienda. Pero en términos generales, quiero decir, la ecología es una ciencia que estamos entendiendo como digamos, una física elevada a las proporciones más inabarcables, ¿no? Y cuando el ser humano, por ejemplo, nos planteamos si existe o no vida inteligente, estamos haciendo una apuesta bastante absurda, porque tan difícil como encontrar vida inteligente en otro planeta es encontrar un colibrí que vuele como un colibrí que vuela en los Andes ecuatorianos, por ejemplo. Es decir, la inteligencia no es la prerrogativa de un caso excepcional ecológico. Todos los casos son excepcionales. El vuelo del colibrí, el aullido de este mono que citaba al principio, es igual de improbable encontrar uno parecido en cualquier otro sistema terrestre. Con lo cual, todas estas preguntas que vienen al lado de la cosmología y de la física, con el inmenso valor que tienen,
no deben desmerecer tampoco las preguntas de una ciencia como la ecología que ha abordado la complejidad desde el principio. Nada más, gracias. Pues genial. Y ahora sí, ya para cerrar, ¿tendríais alguna recomendación de una lectura, un visionado de material artístico para nuestros oyentes, así como alegatos finales? Venga, Dancizo, empieza tú. Lánzate. Muy bien. Bueno, yo recomiendo una cosa que es libros de historia natural, no porque tengan el título, sino que aborden esa temática. Yo tengo aquí un librito que es Historia Natural de la Polinización, por ejemplo, pero podríamos citar cualquier otro, que nos permite ver una perspectiva histórica, evolutiva y puesta en contexto de lo que es una función ecológica. Que una función ecológica no es algo que sin más se tenga, sino que tiene toda una historia detrás, y creo que es una recomendación que no me gustaría dejar de hacer a quien esté interesado en temas al respecto. Bueno, en mi caso, la verdad es que un libro que a mí me ha cambiado un poco el chip es el libro de Donna Haraway, Seguir con el problema, generar parentesco en el Chuluoceno. Es un libro que está teniendo mucha repercusión, esta autora, en el ámbito artístico, ¿no? Luego también el pensamiento de Bruno Latour, creo con esa La idea teoría del de actor red, sí. efectivamente, la teoría del actor red creo que ha sido muy significativa y muy fluyente, ¿no? En este tipo de proyectos que están haciendo ahora mismo muchos artistas. De nuevo también Lovelock con Gaia, ¿no? Esa visión, ¿no? De la Gaia, de la Tierra como ese elemento novedoso. Y un pequeño librito que se lee muy rápido, pero que a mí me ha encantado, es Las tres ecologías de Guattari, ¿no? Es un librito, ¿no? Donde nos dice que también la ecología mental, ¿no? Aparte de la propia ecología física y la ecología social, es necesario para conseguir ese equilibrio. Esas serían un poco, pues, mis recomendaciones entre una muy extensa bibliografía que hay sobre este tema. Pues muchísimas gracias por este rato tan genial, tan menudo, tan sutil y tan apasionante que nos habéis dado. Toca el momento de despedir y agradecer a Esther y a Dancizo por estar aquí con nosotros respondiendo a las preguntas y compartiendo ideas. Despedir también a nuestra audiencia. Esperamos que disfrute el episodio tanto, al menos tanto como hemos disfrutado nosotros grabándolo. Y a Aurora y a Gerardo, pues por su constante y perseverante colaboración y presencia en estos maravillosos programas. Un abrazo a todas y a todos y hasta el siguiente episodio. Gracias. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un placer. Un placer. Muchas gracias.